Listo, entonces, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la pregunta clínica y ese va a ser el contenido de la charla. Inicialmente les voy a hablar de un contexto general del trasfondo de la pregunta que me planteé. Posteriormente les mostraré la estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda, una breve discusión y finalmente las conclusiones. Para empezar, voy a iniciar entonces a hablar de la infección del torrente sanguíneo, la cual se define como la presencia de patógenos en la sangre asociados a signos sistémicos de infección y es principalmente producido por bacterias y menos comúnmente por hongos. Es importante anotar que la infección del torrente sanguíneo se relaciona con otras infecciones en otros sitios, se relaciona también al desarrollo de sepsis y todo lo que conlleva esta condición y de forma importante contribuye a la aparición de resistencia antimicrobiana, comportándose entonces como un problema de salud pública. En cuanto a la epidemiología, la infección del torrente sanguíneo tiene una alta prevalencia a nivel mundial, tiene aproximadamente una incidencia anual de 150 casos por 100.000 y tiene una mortalidad cruda del 17% a los 30 días, la cual está asociada a varios factores, pero principalmente que vemos que dentro de ellos está el tiempo de inicio de antibiótico efectivo. En cuanto a la etiología es variable, como siempre, según el sitio donde la revisemos, pero se describe en general que es causada por los cocos gram positivos. Aquí tenemos al estafilococo aureus, con una prevalencia aproximadamente entre el 15 y el 20% y una mortalidad hasta el 31%. A los estafilococo coagulasa negativo con una prevalencia un poco mayor, pero con una mortalidad un poco más baja cuando la comparamos con el estafilococo aureus. Y dentro de los cocos gram positivos tenemos también a los enterococos que también juegan un papel muy importante. Dentro de los bacilos gram negativos, en general, tienen una prevalencia entre el 1.3 y el 26%, pero una mortalidad muy considerable hasta el 50%, y dentro de estos tenemos a la E. coli, a las Klebsielas, a la Pseudomonas aeruginosa y a Cinetobacter baumannii, entre otros. Y finalmente tenemos a las especies de Cándida, que la prevalencia oscila más o menos entre el 2.6 y 9%, y con una mortalidad también elevada hasta el 39%. Este es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de los resultados positivos de hemocultivos y la susceptibilidad antimicrobiana de unos microorganismos aislados entre el 2010 y 2019 que se realizó en la ciudad de Medellín, y la información se obtuvo de la base de datos de la red de vigilancia antimicrobiana Germen. En total, como podemos ver aquí, eran 61.299 hemocultivos y de estos el 43.96% eran producidos por bacilos gram negativos, los cuales los más principales fueron E. coli y Klebsiella pneumoniae. Los gram positivos se aislaron aproximadamente en un 40.7%. Dentro de estos, los más prevalentes fueron Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, y finalmente a las especies de Cándida aisladas aproximadamente en un 2.8%, principalmente Cándida albicans. Y ya revisando entonces la epidemiología, en cuanto a la etiología de las infecciones del torrente sanguíneo, es muy importante que nos hagamos una pregunta, y es si la resistencia antimicrobiana también ha evolucionado y ha afectado este tipo de infecciones. Entonces, para responder esta pregunta, vamos a hablar un poco más de epidemiología. En esta diapositiva podemos ver en la gráfica de la izquierda que a través del grupo Germen vemos el aumento alarmante del porcentaje de aislamientos productores de BLE, teniendo el valor más alto, como podemos ver aquí en el 2022, desde el 2007,
con un porcentaje del 17%. Y aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver los aislamientos productores de carbapenemasas, también como ha cambiado de forma muy importante a partir del 2012, donde solo veíamos 29 aislamientos en total, con un predominio solo prácticamente de KPC, y a un 2022 en total con 567 aislamientos, es decir, un aumento casi del 100%, y en donde no solamente encontramos a la KPC, sino que encontramos otro tipo de enzimas que han aparecido, como son la NDM e incluso coproducciones. Y ya revisando este número aumentado de producciones de este tipo de enzimas, entonces nos preguntamos en qué microorganismos se han aislado con mayor frecuencia estas enzimas, y a través de estas tres gráficas encontramos que son en los principales también encontrados como causantes de infección del torrente sanguíneo, como son E. coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas. Entonces, para hablar un poco de las BLE, recordemos que son serin-beta-lactamasas, forman parte de la clase A de la clasificación de Ambler, hidrolizan betalactámicos como cefotaxime, ceftazidime y astronam, son fuertemente inhibidas por inhibidores antiguos como clavulanato, sulbactam y tazobactam, y también por los más nuevos como avibactam y relebactam. No son inhibidas por cefoxitina y cefotetán, y es importante mencionar que existen varias familias de BLE, dentro de ellas las primeras en describirse, MSHB, y finalmente pues otra de las que se describió fue CDTXM, que es quizás una de las más prevalentes a nivel mundial. Pero tener en cuenta también que hay otro tipo de beta-lactamasas que son resistentes a inhibidores, como son IRT y OXA. Y como podemos ver, las BLE se distribuyen de forma muy diferente a nivel del mundo, dependiendo del país y de la región, pero como podemos ver en este mapa, lastimosamente Colombia tiene aproximadamente menos del 3% de genotipificación de las BLE. Sin embargo, en Latinoamérica vemos que quizás la más prevalente de las BLE es CTXM. Y en este estudio, en donde se hizo una revisión y se recopiló la información sobre las variantes, la distribución geográfica y la caracterización molecular de las betalactamasas en Colombia, se encontró que era un poco diferente según la región donde se iba a evaluar, encontrando que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en Bogotá e incluso en Cali, las más importantes eran CTXM y SHB. Sin embargo, vemos que en ciudades de la costa prevalecía SHB, y en Bucaramanga también aparecía también muy prevalente TEM. En cuanto a las carbapenemasas, entonces sabemos que estas enzimas es uno de los mecanismos para explicar la resistencia a los carbapenémicos. Hay varios tipos de enzimas que confieren resistencia a carbapenémicos, hacen parte de la clase A, B y D de la clasificación de Ambler. Quizás las 5 más importantes son IMP, KPC, BIM, OXA48 y NDM. Los de la clase B, el estronam se muestra sensible, y OXA48 hidroliza escasamente a las cefalosporinas de amplio espectro, pudiendo aparecer sensibles en su interpretación. Y en este mapa podemos ver también que la distribución de las carbapenemasas difiere mucho del país donde evaluemos. Vemos que globalmente la KPC es casi que distribuida a nivel mundial. Sin embargo, en países, por ejemplo, como Japón, la IMP prevalece. En países como India, prevalece la NDM,
y Turquía prevalece OXA48. En este estudio de cohorte, que fue ambiespectivo de pacientes adultos ingresados en el Hospital Universitario San Ignacio entre el 2021 y 2023, que estaban infectados o colonizados por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, y se realizaron estudios inmunocromatográficos de carbapenemasas, en donde incluyeron 150 pacientes, y el mecanismo de resistencia era explicado por una enzima carbapenemasa en el 92.7%. Encontraron que la más prevalente seguía siendo KPC, NDM con un importante porcentaje, aproximadamente del 20%, BIM del 0.7%, OXA de 1.3%, y en este estudio podemos ver que también la coproducción era un evento importante, encontrado en el 16.7%. Y estos datos los quise traer, que es un estudio que se va a realizar en el Hospital Alma Mater, en donde entre el 2021 y el 2024, con los aislamientos de metalobetalactamasas a través del test CARBA5, que en total fueron 108, encontramos que la coproducción alcanzó a ser hasta 41 pacientes, como describimos acá. Incluso en 3 pacientes hubo una producción de 3 enzimas a la vez. En cuanto a la Staphylococcus aureus, a través de esta información que nos aporta el grupo Germen, podemos ver que en el 2023 la sensibilidad a la oxacilina oscilaba entre el 63% y el 69%, dependiendo del servicio que lo evaluemos. Y para recordar que la resistencia a la oxacilina principalmente es explicada por el gen MECA, el cual codifica la PBP2A, que explica la resistencia a la cefoxitina y a la oxacilina, el gen MECC, el cual tiene una función similar al gen MECA y consecuencia genética diferente, aproximadamente 70% de similitud, que puede hacer que sea más difícil de detectar con métodos diagnósticos diseñados para MEC-A, y la mayoría de los MEC-C muestran resistencia a la cefoxitina y por lo tanto se informan como SAM, pero muestran susceptibilidad a la oxacilina. Y el MRJ es una región genética que está asociada con la resistencia también a la meticilina, y la amplificación de este fragmento mediante PCR es una técnica común para identificar también cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y importante entonces tenerlo presente, porque como podemos ver en este mapa, en muchos países la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente es muy elevada. Vemos que en Latinoamérica todos los países están por encima de 25%, incluso hay países por encima del 50%, como son Brasil. En cuanto al Enterococcus faecium, vemos que la sensibilidad reportada en el 2023, según el grupo Germen a la vancomicina, oscilaba entre un 87 y un 91% aproximadamente, dependiendo del servicio que lo evaluáramos. Y tener presente que esa resistencia a la vancomicina es explicada entonces principalmente por el gen BAN-A, y el gen BAN-A lo que va a hacer es que va a codificar una proteína que actúa como ligasa de alanina de lactato, y este peptidoglucano tiene baja afinidad por los glucopéptidos. Y el gen BAN-A se relaciona también con la resistencia no solo a la vancomicina, sino a la teicoplanin. Y el gen BAN-B produce una resistencia variable a la vancomicina, pero sensibilidad a la teicoplanin. Y es importante también mencionar estas resistencias a la vancomicina, porque vemos aquí en este mapa, principalmente en Latinoamérica, cómo ha aumentado ese porcentaje de resistencias a la vancomicina en los diferentes aislamientos, llegando a un total aproximadamente de 15% de resistencias. Entonces, para hacer el diagnóstico ya de una infección del torrente sanguíneo,
Contamos con la disponibilidad de los hemocultivos considerados como el gold estándar. Los hemocultivos se caracterizan porque el tiempo para tener un diagnóstico final puede oscilar más o menos entre 48 y 72 horas. Sabemos que la cantidad de sangre afecta su sensibilidad y lo recomendable es tener al menos 3 sets para aumentar su rendimiento diagnóstico. Y han aparecido en los últimos años ayudas diagnósticas que complementan a los hemocultivos, como es la PCR múltiple. Dentro de estas tenemos a la denominada BCID2, que es el nombre de la marca que está disponible aquí en Colombia. Esta se caracteriza por tener resultados en una hora de un hemocultivo positivo y identifica 43 blancos. Dentro de ellos tenemos 33 bacterias y hongos y 10 genes de resistencia. Y muy importante mencionar que la identificación son fragmentos de ADN y no como tal viabilidad. Esa es entonces la prueba diagnóstica, el resumen de los microorganismos que detecta, clasificados pues como bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, hongos y genes de resistencia. Aquí a la derecha les traje los cambios quizás importantes que hubo de la generación anterior que había, que era el BCID. En cuanto a los gram negativas, vemos que se adicionó a la Klebsiella aerogenes, a la salmonella y también, muy importante, a la Strenoctofomona maltófila, que sabemos que es un germen muy importante en cuanto a resistencias. En cuanto a los gram positivos, esta prueba permite la discriminación entre los dos enterococos, entre los estafilococos, cosa que no hacía el previo. Y en cuanto a los hongos, identifica la Candida auris, que recordemos que se caracteriza por tener una resistencia elevada a los azoles, y la identificación de Cryptococcus neoformans y Gatti. Y en cuanto a resistencias, además de los que se tenía ya anteriormente, se adicionó la CDTXM, que recordemos que es una de las BLE más comunes y más prevalentes aquí, a las 4 carbapenemasas, adicionada pues a la que ya tenía, que era la KPC, y el gen de MCR1, que es el gen que explica resistencia a colistina. Este es entonces el proceso diagnóstico que inicia entonces con la toma del hemocultivo, el cual puede tardar, como ya les mencioné, hasta 72 horas en su positividad, pero a partir de que es positivo, el BCI2 tarda aproximadamente 1 hora en salir el resultado, reduciendo casi el 70% el tiempo total. Y muy importante también mencionar el precio de esta prueba diagnóstica que se los traje, que cuesta más o menos 1 millón de pesos. Ya habiendo entonces revisado el contexto, esta fue la pregunta que me planteé, y es que si en pacientes mayores de 18 años con bacteremia, ¿cuál fue el rendimiento diagnóstico para la detección de microorganismos y genes de resistencia de la adición de la PCR múltiple, en este caso BCID2, comparado con los hemocultivos convencionales? Y la quise llevar a cabo porque es muy probable que tengamos la oportunidad, desde médicos generales hasta especialidades como nosotros, pues internistas, y otro tipo de especialidades como urgentólogos intensivistas, e incluso pues subespecialidades, de solicitarla o al menos de interpretarla y de tener que tomar decisiones que va a afectar el pronóstico del paciente. La estrategia de búsqueda que hice fue a través de estas bases de datos con estos términos, usando los conectores booleanos, y este fue el flujograma del cual hice la revisión de los artículos. Inicialmente encontré 163 artículos, de los cuales se excluyeron 26 por duplicados, se revisaron 137 títulos y abstracts. Sin embargo, 125 no respondían la pregunta, por lo que los excluí, y de los 12 que me quedaron,
revisé 7, porque 5 de ellos, 3 incluía población pediátrica, uno era carta al editor y el otro era póster, que no me permitían sacar información completa. Este fue entonces el primer estudio, es un estudio prospectivo unicéntrico realizado en Alemania, en el Centro Médico Universitario de Hamburg. Los hemocultivos cumplían los requisitos para el análisis de BCI2 si procedían de pacientes hospitalizados en la UCI o de urgencias, y la edad del paciente era 18 años. Se realizó entre agosto del 2019 y octubre del 2020. A los hemocultivos se sometieron a pruebas de susceptibilidad en un instrumento VITEC y se les realizó test de Blé, detección fenotípica de AMSE y genotipificación dependiendo del resultado que arrojara esa inicial susceptibilidad. Y el BCID2 se realizó según las instrucciones del fabricante, y en este estudio lo que se calculó fue la concordancia entre las dos pruebas. Aquí entonces podemos ver que ellos finalmente incluyeron 180 hemocultivos, de los cuales 149 eran monomicrobianos y concordaban con los hallazgos del panel en el 93.96%, y los polimicrobianos, que eran 31, concordaban con los hallazgos del panel en el 61.29%. Y de las discrepancias totales, que fueron 21 y 21 pues entre 180, dado 11.7%, y estas discrepancias eran explicadas o por gérmenes que no estaban incluidos en el BCID2 o por microorganismos del mismo género que a veces comparten características genéticas, o ya por falsos positivos o falsos negativos. En esta tabla les traigo entonces la detección de resistencias que logró hacer el panel molecular en este estudio. Vemos que en este estudio 4 fenotipos de resistencia a cefalosporina de tercera generación no se identificaron a través del panel, y esto es debido a que estas 4 no expresaban CTXM, sino que expresaban las otras clases de enzimas que yo les mencioné inicialmente. En una E. coli se detectó TEM, en Klebsiella pneumoniae se detectó TEM, y en otra TEM y SHB, y en Klebsiella oxytoca no se detectó ninguna, posiblemente porque era otra enzima la que tenía, probablemente de pronto una AMC. En este estudio, que fue prospectivo, unicéntrico, realizado en Finlandia en el Hospital Universitario de Helsinki, en donde incluyeron un total de 103 hemocultivos positivos y se analizaron entre el noviembre del 2020 y enero del 2021. Los hemocultivos nuevamente se sometieron a pruebas de susceptibilidad y se hizo evaluación genotípica en un laboratorio de referencia según resultados. Y las ejecuciones de muestras con el ensayo FilmArray se realizaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se calculó el rendimiento utilizando el software de análisis MedCalc. Aquí entonces podemos ver que la sensibilidad y la especificidad para gram positivas y gram negativas casi de todas fue del 100%, exceptuando en un caso que fue considerado como falso positivo, ya que en el panel se aisló un estreptococo y en el hemocultivo se aislaron estos 3 gérmenes. Y esta es la sensibilidad y la especificidad de los hongos y de las resistencias, las cuales fueron también del 100%. En este otro estudio, el cual fue prospectivo, multicéntrico, hecho en Australia, en un centro de patología que le prestaba servicios a 4 hospitales, se incluyó un total de 51 hemocultivos y se analizaron entre junio y agosto del 2020.
A los hemocultivos se les sometieron a pruebas de susceptibilidad en un instrumento de VITEC de acuerdo al CLSI y según la susceptibilidad se sometieron a pruebas de genotipificación y las ejecuciones de muestras con el panel se realizaron de acuerdo al fabricante y se calculó también sensibilidad y especificidad comparado con el método convencional. Aquí podemos ver entonces la sensibilidad y la especificidad también de los diferentes microorganismos, que tenía la capacidad de detectar el BCID2 fue 100% para ambas, pero vemos que en muchas ocasiones en los hemocultivos se aislaron microorganismos que el BCID2 no tiene pues incluido de los que les mencioné ahorita. Y aquí podemos ver la detección de resistencias en este estudio, en donde encontramos que en el BCID2 no se detectó dos genes de resistencia MEC-A y MEC-A y C detectados solamente por PCR, de los cuales provenían de Staphylococcus capitis y de Staphylococcus hominis. Y en cuanto a la detección de CTXM, vemos que el panel fue capaz de identificar dos bacterias productoras de que expresaban este gen, mientras que la PCR identificó otras dos. Y muy importante este estudio porque evaluó la diferencia de tiempos entre monocultivos y BCID2. Encontramos que entre la toma de muestra y la identificación de la bacteria, entre las dos ayudas diagnósticas, la diferencia del promedio de tiempo, como podemos ver aquí, fue de 13.6 horas, por lo que es un tiempo pues muy importante para tomar algunas conductas que pueden impactar en el pronóstico de los pacientes. Y este resultado del panel en este estudio les generó 43.1% de cambios en el esquema de antibiótico que el paciente ya tenía e incluso en el 2%, es decir, en un paciente decidieron cesar los antibióticos según los resultados del panel. En este otro estudio, que fue observacional prospectivo realizado en el Laboratorio Central de Patología de Queensland y del Centro de Investigación Clínica en Australia, que incluyó 12 hospitales, analizaron los cultivos de sangre recolectados de UCI o de urgencias que arrojaron resultados positivos y se incluyeron entre el periodo de junio y julio de 2021 a los hemocultivos. Se le hizo prueba de susceptibilidad mediante microdilución automatizada con VITEC, se realizó PCR en tiempo real según el resultado y el panel se llevó a cabo el proceso según indicaciones del fabricante y se evaluó la concordancia y se calculó también la sensibilidad y la especificidad. Y en esta tabla vemos entonces aquí la sensibilidad y la especificidad con su respectivo intervalo de confianza, en donde podemos ver que para todos los microorganismos también fue del 100%, excepto para un falso positivo, en donde se había aislado una bacteria entérica, pero en el hemocultivo había crecido Bacillus cereus. Y esta fue la detección de resistencias en este estudio, donde podemos ver la concordancia del 100% para la detección de resistencia a la oxacilina, la cual se detectó en 3 microorganismos por ambos métodos, y también para la detección de SDTXM para 3 microorganismos. Sin embargo, vemos que a través de la PCR se identificó el gen de BLA-CMY, que es un gen pues, que generalmente es producido por E. coli, pero sabemos que en este panel no está incluido, por lo que pues, no tuvo la capacidad de detectar, a pesar pues, de que tuviera pues, resistencia a cefalosporinas de tercera generación.
En este estudio, que fue realizado en base a muestras que habían sido recolectadas en el Hospital y Sanatorio de Hong Kong, donde se incluyeron 116 muestras de hemocultivos positivos, se analizaron para varios estudios, para varios tipos de ayudas diagnósticos, incluyendo FENO y BCI de la primera generación y 42 para BCI D2. Se realizó entre agosto del 2019 y febrero del 2020. Los hemocultivos se les realizó prueba de susceptibilidad mediante microdilución con VITEC y se realizó PCR en tiempo real según el resultado, y BCID2 también se llevó a cabo el proceso según indicaciones del fabricante y calcularon sensibilidad, especificidad y concordancia. Vemos aquí que la sensibilidad y la especificidad para los gram positivos también fue del 100%, para los gram negativos también fue del 100%, para los hongos también fue del 100% y para la detección de resistencias sí hubo algunas discrepancias. Por ejemplo, en estafilococo coagulasa negativo, que eran resistentes a meticilina, solo se detectó 1 en 3 a través del panel y los 2 restantes eran relacionados a aislamiento de estafilococo hominis. La resistencia al inesolid, entonces sabemos pues que el panel no lo puede detectar, y finalmente gérmenes resistentes a carbapenémicos, pero que no eran explicados por los genes que les he mencionado. En este artículo, el cual es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios de pruebas diagnósticas para evaluar el rendimiento de BCID2 para la identificación de patógenos y detección de marcadores de resistencia en comparación con los métodos basados en cultivos, se identificaron 9 estudios que informaron datos para construir tablas 2x2 para cada objetivo, incluidos 2005 hemocultivos. Entonces ellos hicieron una evaluación inicial por título abstract por 2 evaluadores y se evaluó la concordancia con el coeficiente de capa y evaluación de calidad con la escala Cuevas, y el análisis se hizo con el paquete de Stata. Aquí en estas gráficas, entonces vemos para cada microorganismo, para las enterobacterias, para el estafilococo aureus, para los streptococo y para algunos genes de resistencia que son BLASE-DTXM, carbapenemasas y MEC-A, MEC-C y MRJ. Vemos que su sensibilidad y especificidad para cada uno de ellos es muy buena, por encima del 95%, al igual que el LR positivo, que sabemos que el LR positivo nos habla de esa relación entre verdaderos positivos y falsos positivos, y a mayor de 10 quiere decir que es una buena prueba, y todos estos dieron pues un valor por encima de 10, y por el contrario el R negativo, que es la relación entre falsos negativos y verdaderos negativos, nos interesa es que esté más baja, y vemos que todos también tienen un LR negativo casi que por debajo de 0.05. Y en cuanto al área bajo la curva, también vemos que tiene un valor casi por encima del 95% para todos, y DOR, que es la probabilidad de odds ratio pues, para el diagnóstico, vemos también que tiene un valor para todos por encima de 100, y eso nos habla sobre la relación del LR positivo y el R negativo, por lo que cada prueba de estas tiene pues muy buen rendimiento. Aquí ellos lo que hicieron fue discriminar todas estas pruebas diagnósticas y todos estos cálculos estadísticos según el tipo de microorganismo. Vemos que en general todos tienen sensibilidad, especificidad por encima del 90%, excepto los más bajos, que fueron hemófilos influenza, meningococo y el gen de MSR1, que tienen una sensibilidad más o menos entre el 70 y el 80%.
En este estudio, que fue multicéntrico realizado en Francia, en total se incluyeron en el análisis 152 hemocultivos positivos. A los hemocultivos se les realizó prueba de susceptibilidad mediante la microdilución con VITEC y el panel se llevó a cabo también según indicaciones del fabricante y se evaluó concordancia para microorganismos y resistencias. Y aquí lo que ellos calcularon para cada microorganismo fue el índice kappa, que el índice kappa es un índice que se calcula para evaluar concordancias entre dos pruebas diagnósticas en este caso, y si el índice nos arroja un número de 1, quiere decir que hay una concordancia del 100%, y a menor número la concordancia es menor. Sin embargo, vemos que para todos los microorganismos la concordancia y el índice kappa fue casi de 1 o un poco menor, pero por encima del 90% casi todos, pero quizás el más bajo fue para Candida albicans. Y aquí se resume la detección de resistencias en este estudio, en donde el panel no fue capaz de detectar presencia de fenotipo de Blé en 2 ocasiones y en una de ellas no detectó incluso el microorganismo. Y en cuanto al fenotipo de meticilina resistente, no fue capaz pues de detectar el microorganismo debido pues a que era otro tipo de estafilococo que no incluía el BCID2 en 6 casos. Entonces, ya habiendo revisado la pregunta principal, me quise también hacer una pregunta adicional, pero no me voy a detener mucho en ella, y es que si bien se trata de una ayuda diagnóstica donde debemos partir siempre de conocerla de forma amplia junto a su rendimiento, que fue lo que hicimos, también es importante preguntarnos qué ocurre con algunos desenlaces duros. Y encontré algunos artículos que me daban respuesta a esto, y según el escenario donde se evaluaba, encontré principalmente resultados evaluados en UCI, en donde en este estudio, el cual fue observacional, se incluyeron 185 pacientes admitidos a la UCI, 99 se evaluaron por métodos convencionales y 86 por métodos de BCID2, y evaluaron la mortalidad a 30 días, en donde encontraron que la mortalidad era menor con el uso de BCID2, y se calculó un RP, pero fue crudo, no se ajustó por el análisis de otras variables, y el RP arrojó pues un número a favor del BCID2 de 0.54. En este otro estudio, en donde incluyeron 140 pacientes, 70 por métodos convencionales y 70 por BCID2, y las tasas de mortalidad en este estudio, si bien fueron menores a los 7, 14 y 28 días, no encontró una diferencia estadísticamente significativa. Aquí tampoco, pues en este estudio se realizó un análisis multivariado donde se tuvieran en cuenta otro tipo de variables, como por ejemplo gravedad de los pacientes y otras causas pues de mortalidad. Y en este estudio, en donde incluyeron a aquellos que recibieron una terapia inadecuada y se sometieron a ajustes utilizando hemocultivos en 148 pacientes y 33 en BCID2, y se calculó mortalidad utilizando un propensity score, que recordemos que lo que hace es que equilibra grupos no aleatorizados y va a evitar algunos sesgos, y en donde sí se encontró un OR ajustado de 0.07 con un intervalo que no atraviesa la unidad. Ese fue otro escenario donde encontré también desenlaces importantes, que fue en infecciones por cocos gram positivos, en donde incluyó 548 pacientes con bacteriemia por enterococo resistente a vancomicina, y se encontró que la diferencia del riesgo de mortalidad a los 30 días en el periodo posterior a la intervención fue de menos 6% a favor del PAI. Y también este fue otro
en pacientes con neutropenia febril, en donde ellos dividieron los grupos en 3. El primer grupo fue un grupo donde no había proa en ese hospital, el otro grupo donde solo había proa y el tercer grupo donde había proa y además utilizaban el panel del BCID2. Y encontraron que el tiempo a la terapia efectiva fue más corta en el grupo 3 y también la estancia hospitalaria fue mucho más corta en estos dos grupos, en el 3 y en el 2, comparado con el 1. Sin embargo, no se encontró diferencias en la mortalidad. Entonces, ya a modo de discusión, después de haber revisado estos artículos y de la teoría inicial, encuentro pues que este panel tiene un buen rendimiento diagnóstico para microorganismos, teniendo en cuenta que solo incluye 33 y para detección de resistencias que incluye 10. En cuanto a los bacilos gram negativos, como les mencioné durante la charla, los bacilos gram negativos productores de BLE solamente tienen la capacidad de detección de CTXM y como sabemos en Colombia no hay datos muy actualizados en cuanto a la genotipificación de BLE y también nos queda por fuera CHB, TEM o IRT. En cuanto a los bacilos negativos productores de carbapenemasas, aquí sí tiene pues la capacidad de detectar las 5 enzimas más comunes, más importantes en cuanto a esta resistencia. Y en cuanto a los cocos gram positivos, nos permite detectar resistencias a la meticilina y a la vancomicina, que son explicadas por los mecanismos que les mencioné durante la charla. Entonces, ¿qué impacto puede tener en cuanto al cambio de esquemas de antibióticos? En cuanto a los bacilos gram negativos, sabemos que tienen varios genes de resistencia que no se evalúan en este panel para tomar decisiones de pronto en algunos casos, como son, por ejemplo, los gérmenes productores de BLE y en el caso de que decidamos desescalar, que ahorita pues les traigo un ejemplo. Y en cuanto a los bacilos gram negativos, en caso de detección de algún gen, sí es prudente ajustar en caso de que de pronto esté recibiendo un tratamiento empírico que no tenga actividad para ese patrón de resistencia o en caso pues de que lo venga recibiendo de forma adecuada, se podría pues continuar el mismo manejo. En cuanto a los cocos gram positivos, en este grupo de bacterias con mayor seguridad se puede ajustar su manejo, por lo que les expliqué que se detecta pues las resistencias más importantes a través de los genes que les expliqué. Y finalmente, en cuanto a los hongos, sabemos que según la especie de cándida, su patrón de sensibilidad varía y también muy importante que detecta la criptococcus diseminada, que tiene una alta mortalidad y morbilidad. Entonces, a esto era lo que me refería, un ejemplo en 11 pacientes en donde se les detectó 4 producciones de BLE a través de Vitec y en esos 4 estuvo pues muy bien el rendimiento ya que se detectó CTXM a través del panel. Sin embargo, vemos que en los 7 restantes que no tenían BLE y quizás al tener el resultado del panel y no tener CTXM, podríamos tomar una conducta como desescalar un manejo antibiótico, en este caso, por ejemplo, carbapenémico, y si le pondríamos piperacilina tazobactam, en este caso incurriríamos de pronto en tener el riesgo de no presentar una mejoría, ya que 3 de estos tenían resistencia a este antibiótico, quizás debido a la producción de IRT. En cuanto a los cocos gram positivos, aquí entonces les traigo pues un ejemplo en pacientes con inicio de forma empírica con vancomicina y oxacilina.
en quien se detecte estafilococo aureus meticilino sensible a través del panel, podríamos desescalar a oxacilina, o en quienes se detecte enterococo resistente a vancomicina, podríamos obviamente ajustar la terapia. Y en cuanto a los hongos, sabemos que la sensibilidad a los azoles de Candida albicans y Auris y Crusei no es la misma, por lo que esto también pues, nos va a impactar de forma positiva, y el manejo pues, del Cryptococcus neoformas es muy diferente a las demás fungenias. Y en cuanto a las conclusiones, el panel BCID2 está ampliamente disponible en muchas instituciones. Es una prueba costosa, por lo que no debe estar indicada en todos los pacientes con bacteriemia. Tener en cuenta siempre los microorganismos que no detecta y los genes de resistencia que no detecta, siempre teniendo en cuenta y conociendo la epidemiología local de forma actualizada, y por lo revisado, quizás los pacientes que más se beneficien de esta prueba son aquellos que tengan o cursen con sepsis, shock séptico, pacientes con riesgo de gérmenes resistentes, como son inmunosuprimidos, infecciones por cocos gram positivos, y también pensaría yo, a pesar de que no encontré estudios, en pacientes con infecciones fúngicas diseminadas, ya que esto puede permitir ajustar el manejo, impactando en la mortalidad, en el tiempo de estancia, en la resistencia antimicrobiana, pero siempre se debe tener en cuenta todo esto que les mencioné. Y ya. Bueno, Mariana, muy bien. Te pregunto, dentro de lo que revisaste, ¿encontraste algún análisis de costo-efectividad? Profe, sí, incluso lo revisé con el profe Santiago, pero creo que esos estudios no son extrapolables pues al sistema de salud de nosotros, porque es que sabemos que, pues primero, estamos en una crisis horrible en este momento, y segundo, los precios de las ayudas diagnósticas y de la atención en los otros países varía mucho. Entonces, pues no lo quise introducir, pero en uno de los estudios que revisé de costo-efectividad, encontré que sí hubo diferencias estadísticamente significativas, con precios más elevados cuando se utilizaba el panel. Ok. Yo pienso que a pesar de que sabemos que disminuye el tiempo, sobre todo de diagnóstico comparado con los hemocultivos tradicionales con el BAITE, no hay que desechar de todo que hay algunos estudios que no muestran efecto en la mortalidad, que es, como tú bien decías, es el desenlace duro. Entonces, ahorita sí me gustaría abrir la discusión con el doctor Cardeño, que nos acompaña hoy, y el doctor Santiago, porque debe quedar claro, como muy bien lo dices tú, que no es para todos a quienes les debemos o se beneficiarían solicitando esta prueba. Para ello lanzo dos preguntas que pueden servir para la discusión. Una pues es la relacionada con la mortalidad, otra con los costos, el costo de una ampolla de vancomicina o el costo de un tratamiento con ceftazidime, nos pueden ayudar pues como para empezar la discusión. Y antes de la discusión me gustaría también preguntarte si revisaste algo. Yo sé que solo revisaste este FIL-Array, pero sería muy interesante el análisis en gota, en 5 mililitros de sangre, y no necesitar un hemocultivo previo que reporte positivo. No sé si revisaste algo de la PCR en sangre directamente de pacientes, que es lo que en últimas va a venir de ahora en adelante, o es un futuro cercano más bien.
Profe, no, la verdad no revisé esa PCR porque, pues como el que tenemos disponible en este momento es ese panel y he visto en muchas ocasiones un sobreuso de este panel, entonces por eso quise hacer esta pregunta dirigida exactamente al BCID2, pero pues no amplié a las otras ayudas diagnósticas. Ok. Hola. Hola Carlos, allá te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Tenía un problema con el audio, pero ya. Bueno, Mariana y a los presentes, muchas gracias por la presentación. Mariana, es una presentación que para algunos de nosotros, digamos como que viene siendo un tema nuevo, pues a pesar de que las PCR son un método diagnóstico ya viejito, casi del 90, ¿cierto? Actualmente pues están llegando al país de una forma mucho más amplia, pero pues siguen siendo unos estudios que están como limitados a las subespecialidades del infectólogo, el intensivista y en algunos casos el médico internista. Mi pregunta va en cuanto a que cuando yo leía este tema, me llamaba la atención que las PCR no son capaces de distinguir, digamos, si el germen tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Es decir, yo hago una PCR de un aspirado traqueal, de una broncoalveolar, y me pueden salir 3, 4, 5 gérmenes de los que ella puede detectar. No sé en la práctica los profes que están en la UCI, cuando hacen uso de estas herramientas, cómo toman la decisión de qué tratamiento antibiótico usar específicamente. Pues específicamente en la UCI, por ejemplo, yo que estuve en la UCI este mes en Las Vegas, allá no me tocó en ningún paciente que ellos solicitaran este panel, especialmente en bacteriemia. Sí que solicitaran paneles en otro tipo de infecciones, como son neumonías asociadas a ventilador y como traqueitis. Y lo que ellos hacen es que pues hay que evaluar muy bien el contexto clínico del paciente para pues tomar conductas, porque si sale pues un germen multidrogoresistente ahí que no tiene concordancia con la clínica del paciente, entonces por eso es que es muy importante pues no hacer sobreuso de este tipo de paneles, ya que pues detecta son fragmentos de ADN y no como tal pues viabilidad de la bacteria. Pero pues no sé si de pronto Santiago o el profe Cardeño que hayan tenido más experiencia en la UCI, pues hayan visto en estos escenarios cómo es la conducta. Santiago o Hola, el ¿me doctor escuchan? Carles. Ahí se me escuchan. Sí, sí, Alex. No, yo quiero transmitirles como, bueno, primero antes de empezar, darle las gracias a la doctora Mariana por la revisión, que la preparó con mucha anticipación y se nota la profundidad y el análisis también de los estudios, incluso desde la parte epidemiológica. Muchas gracias, es algo que nos aporta mucho a todos. Para mí esta revisión fue de mucho aporte por una razón muy grande y se las digo con honestidad. Yo nunca ni una sola vez en mi vida he ordenado un panel de detección múltiple para sepsis. Entonces, para mí también fue un desafío cuando la doctora Mariana me comentó pues del tema y empecé a revisar de estos. Y les quiero transmitir algunas cosas que encontré que me motivan un poco a empezar a hacer uso de esta ayuda diagnóstica. Y obviamente también me gustaría mucho, y también de ahí me interesa que estuvieran los profes de infecto, que nos compartieran su experiencia con este uso. Pero me parecieron llamativas varias cosas, como Mari nos lo mostró pues, en su presentación. Esta prueba, obviamente considerando los gérmenes que no detecta y los genes de resistencia que no detecta, son pruebas sensibles o críticas. No hablo del FilmArray, pero eso es ampliamente conocido desde hace mucho tiempo, especialmente en los pacientes críticos, o pacientes con bacterias que están en UCI, que dar una terapia antibiótica
Santiago, no te estamos escuchando bien, o no sé si soy yo la que no te... Hola, hola. No te estamos No, se le está entrecortando. Después de las primeras 24 horas. Santiago, no te estamos ¿Me escuchan bien? ¿Qué escuchando. pena con ustedes? No, no te estamos escuchando bien, se corta. Ahí ya me oyen. Ahí sí mejor. Ahí ya. Sí, qué Sí, pena, ya, me salí ya. aquí. No, que estaba mencionando algunas cosas pues que me llamaron la atención y fue la primera, como Mariana nos lo mostró, considerando las bacterias que no están incluidas en los paneles y los genes de resistencia, excluyéndolas, de ahí para allá son pruebas sensibles y específicas. Lo segundo, que no va directamente con el tema, pero digamos sí tiene que ver de forma indirecta, que sabemos de hace mucho tiempo, con un diferencial de menos de 24 horas a más de 24 horas, en pacientes con bacteremia en UCI, tienen menos mortalidad cuando se cubren apropiadamente los gérmenes en las primeras 24 horas, incluso habiendo pues estudios diferenciales de horas. Lo tercero, es llamativo, así como empezó a pasar con la procalcitonina hace algunos años, que revisando el tema encontré algunos ensayos clínicos ya evaluando desenlaces duros respecto a este panel de detección múltiple. Dentro de estos destacar como tres cosas grandes. Hay uno publicado en Open Forum Infectious Diseases del 2015, en el que mostraron que estos pacientes utilizar la estrategia de panel de detección múltiple no aumenta, no disminuye la mortalidad, tampoco la aumenta, sí muestran que el promedio de pruebas, de costos en pruebas de ayudas diagnósticas durante la hospitalización es mayor en los panes que se usa FilmArray de sepsis, pero los costos totales de la estancia no tienen diferencias estadísticamente significativas en estos pacientes. Probablemente, y con una tendencia a tener menos tiempo de estancia y menos tiempo de duración antibiótica. Probablemente uno haciendo ahí la inferencia de lo que nos mencionaba la doctora Aida, de que la prueba vale, pero posiblemente ahorre también en costos antibióticos y costos de la estancia. Otra cosa que me llamó la atención, a finales del año pasado también publicaron un RCT en el European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, en el que evaluaban desenlaces duros con esta prueba, con estas pruebas, los paneles de detección múltiple en sangre. Y me pareció llamativo que los pacientes tienen una tendencia a disminuir la mortalidad, que sí se cambian antibióticos en las primeras 24 horas, y lo otro, nuevamente una tendencia a tener costos hospitalarios totales menores sin ser estadísticamente significativa, y a tener estancias menores sin ser estadísticamente significativo. Y por último, un metaanálisis que hay en la ITSA en la revista Open Forum Infectious Diseases del 2017, en el cual los grupos que utilizaban panel de detección múltiple y se analizaban por grupo de prueba, los pacientes sí tenían menos mortalidad frente a no usar paneles de detección múltiple o usarlos y no ser analizados por el grupo de prueba. Esto a mí a lo que me lleva a pensar puntualmente es que es una herramienta que tenemos disponible y como les mencioné al principio, yo nunca la he utilizado y por eso obviamente también me gustaría la experiencia de los doctores de infectología, pero me veo supremamente tentado en los pacientes críticamente enfermos con hemocultivos positivos, empezar a utilizar esta ayuda diagnóstica, porque ya tenemos incluso RCTs que muestran que no aumenta el costo total de la hospitalización, que tiende a disminuir la estancia hospitalaria, que tiende a disminuir la mortalidad, pues estos son los pacientes que en general tienen mayor riesgo de resistencias y en quienes se usan más antibióticos de amplio espectro. Y no solo eso, sino que cuando se analiza rápido el resultado de la prueba y se cambian conductas de forma adecuada, como lo que hacen los grupos de prueba, por lo menos en ese metaanálisis de 2017 que les menciono, sí se puede bajar la mortalidad de los pacientes. Doctor Cardeño. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, súper bien. Sí, doctora, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, voy a empezar por felicitar a Mariana porque la revisión es muy buena. Hay una introducción que nos ubica como en la epidemiología y en el comportamiento de los microorganismos que causan bacteriemia y sus respectivas enzimas, y posteriormente unos artículos que intentan aproximarse a contestar esa duda que le surgió a Mariana.
Voy a tratar de hacer algunos comentarios en relación a lo mencionado y algunas inquietudes y si hay nuevas inquietudes, pues quedamos atentos a intentar resolverlas. Lo primero es que para mí es muy importante que estos temas se revisen porque la educación y el aprender a utilizar esta prueba pues es fundamental, ¿sí? Como bien señala el doctor Santiago, ha habido algunas diferencias en los desenlaces cuando hay una intervención del PROA versus cuando no la hay. Incluso asimismo algunos trabajos han mostrado que a pesar del resultado que arrojaba el Filarray, un porcentaje considerable de clínicos no hicieron ajustes ni para disminuir ni para aumentar el espectro, y cuando se mira porcentualmente incluso se terminó aumentando a veces más el espectro que lo que se redujo. Entonces, conocer la prueba, sus ventajas y sus limitaciones es fundamental para poderla utilizar adecuadamente. Y la prueba va a tener, digamos, dos beneficios o dos direcciones de beneficios. La primera en cuanto al PROA, ¿sí? La capacidad de descartar de una forma razonable ciertas resistencias que permitan reducir el espectro antimicrobiano. Y la segunda, por el contrario, cuando de lleno nos quedamos cortos en un espectro, la detección de un gen de resistencia pues va a permitir de una manera más rápida, promedio 13 a 15 horas, como bien señaló allí Mariana, para aumentar el espectro y el impacto que conocemos tiene el usar un antibiótico que sea efectivo en los pacientes con sepsis. Dicho esto, en relación al primer escenario y la posibilidad de disminuir espectro, hacia allá surgió la duda posiblemente de Mariana de la detección o la capacidad de detección. Y ya pues Mari nos ilustró al respecto. Entonces es fundamental conocer nuestra epidemiología, ¿sí? Vemos que en la región norte, en la costa, hay una importante presencia de SHIP, de SHB, y que podemos tener otras enzimas. Y los datos que mostró Mariana ahí de los 11 casitos, pues es apenas lo que teníamos allí en Alma Mater. No hubo otras enzimas distintas que causaran las BLE, pero solo eran 4 muestras. Entonces, sin duda, CTXM va a ser la principal, pero a la hora de usted ir a descalar, tiene que ser muy cuidadoso, porque como vimos, habían unas resistencias a piperacilina tazobactam a pesar de no haber BLE, y esto podría ser una mutante resistente al inhibidor. Y eventualmente en ciertas zonas usted podría contar con la presencia de SHIP o de CTX o de TEM, que le hidrolicen una posible ceftriaxona al que usted haga el ajuste. Entonces, para cerrar el tema de ajustes, yo creo que en pacientes que no estén críticamente enfermos, que no tengan factores de riesgo para resistencia y la prueba no nos detecte un gen CTXM en una enterobacteria, pues probablemente podremos hacer un ajuste que ya se guiará de acuerdo a la epidemiología de cada lugar. En cuanto a la detección de resistencia, esta es muy importante, señalaba el doctor en pacientes críticos y Mari en su conclusión, precisamente por el impacto que tiene escoger adecuadamente un tratamiento antibiótico. Y el otro será en esos pacientes que tienen un riesgo mayor de tener una infección por una bacteria resistente, y allí tenemos que mencionar aquellos pacientes colonizados. Si yo tengo un paciente colonizado por un germen productor de carbapenemasas y presento una bacteremia, pero ese paciente va a tener un riesgo que es variable en los estudios de que esa bacteremia sea también por el microorganismo que lo tiene colonizado o por otro, pero que pueda tener carbapenemasas, dado que el paciente ya ha tenido evidencia de genes de carbapenemasas. Y les cuento y conecto con la duda de la doctora del precio de los medicamentos, un caso de esta semana. Una mujer con estancia prolongada, con un proceso de rehabilitación de hepatobiliar, rehabilitación intestinal, colonizada por una Klebsiella KPC hace 3 meses, y ahora hace fiebre, se deteriora, se choca, hemocultivos, Bacillus gram negativo, ¿cierto? Entonces yo le comentaba al residente, mira, le vamos a hacer una prueba que vale más o menos $1.000.000 de pesos, ¿sí? Y estamos teniendo problemas con el tema del sistema de salud porque una prueba que su beneficio es justamente el tiempo, algunas aseguradoras no las están autorizando, entonces ahí no tiene mucho sentido hacerlo porque el tema aquí del tiempo es sensible. Entonces la prueba vale $1.000.000, pero la ampolla de ceftazidima y Bactam puede estar alrededor de $600.000 pesos y son 3 ampollas diarias, es $1.800.000 diario. Y más o menos entre 2-3 días nos van a dar el reporte en la microbiología convencional. Entonces serían más de
4 millones o más de 3 millones de pesos en antibióticos, que si usted descarta la presencia del gen, pues se los podría ahorrar. Eso en cuanto a ahorro de costos. Pero que si usted lo confirma, pues queda más seguro de poner un antibiótico de amplio espectro para esta paciente que tenía todo el riesgo de estar colonizada. Entonces, yo sí creo que la prueba, como señalaba la doctora Aida, no es para todos porque hay que pensar en el costo, pero posiblemente sí aquellos críticos, los pacientes en choque séptico, los pacientes colonizados por bacterias resistentes, pues se beneficiarán de esta prueba. Y lo fundamental es saber interpretarla y actuar, porque ¿qué se encuentra uno a veces? Se hace la prueba y no se toma una conducta al respecto. Y lo otro es el tiempo. Si a mi piso llaman y me dicen en la botella de hemocultivos, que es un reporte crítico, pitó un bacilo gram negativo, no tiene sentido que le hagamos el film 12 horas después, porque ya perdimos entonces la ventaja de tiempo que había, que es otra cosa que pasa. Se llaman a las UCIs, reportan eso, nadie le presta atención y al día siguiente alguien quiere mandar el film a RAI, pero pues hemos perdido la ventaja en el tiempo. Entonces, en el momento preciso, a los pacientes adecuados y con esta, digamos, posibilidad de hacer ajustes o tomar una conducta al respecto. En relación al costo, hay unas PCRs, otras plataformas múltiples europeas que han venido intentando ingresar y que eso posiblemente va a llevar a que la que ha tenido todos estos paneles, todos estos años, que es Biomerie, pues posiblemente tenga que reducir el costo y esto pues va a ser bueno para los pacientes. Muchas gracias. Doctor, digamos que nos quedó claro en bacilos gram negativos. ¿Usted qué piensa en cocos gram positivos? ¿A quién se la deberíamos solicitar? Bueno, ahí yo en lo personal creo que la prueba sirve más para bacilos gram negativos, pero si ustedes le preguntan al profe Diego Molina, a él le parece que sirve más para cocos gram positivos. Una cosa que es fundamental en cocos es, si ustedes recuerdan, esos trabajos que en los pacientes con bacteremias por estafilos sensibles a los que se les deja banco, se mueren más y esto lleva a que muchas conductas, cuando uno le pita un coco gram positivo, uno decida dejar una terapia combinada con banco OXA, por ejemplo, que tiene una alta nefrotoxicidad y que si no tenemos un diagnóstico temprano, pues se va a quedar por lo menos 3 días con esa combinación. Yo creo que ahí podría ser una oportunidad para, primero, pues no tener que arrancar con los dos, porque usted en 1 hora y cuarto, después de que le reporten que pitó el hemocultivo, va a tener el microorganismo, que usted podría arrancar con la vancomicina si el paciente pues tiene riesgos para MRSA, y con el resultado, pues si hay presencia de MEC, lo continúa y si no, pues lo puede disminuir. Otra potencial ventaja sería si finalmente ese coco pues no termina siendo un estafilo, sino un estrepto, ¿sí? Porque sabemos que los estreptos pues en general no tienen altas tasas de resistencia a las cefalosporinas y usted también podría usar antibióticos de un espectro menor, ¿sí? Y otro escenario donde para algunos puede tener beneficios, y es ahí donde quizá al profe Diego le gusta más, es que cada vez en ciertos pacientes críticos con bacteremias por Staphylo aureus y donde uno presume de entrada que hay un alto inóculo, paciente muy grave, paciente con probables siembras, hay mucha discusión de si se deberían beneficiar de terapia combinada, pues el hecho de que usted confirme tan temprano que es un Staphy y que hay un MEC-A allí, pues puede llevar a aquellos que creemos que hay beneficio en la terapia combinada en Staphylometr en escenarios graves, yo creo que no todos lo requieren, a iniciar más temprano esas terapias combinadas. Esos creería yo que pueden ser los beneficios ahí. Eventualmente en enterococo habría un beneficio para detección de VAN-A, que posiblemente tenga más importancia para los norteamericanos. Nosotros afortunadamente no tenemos tanto problema con enterococo, pero sería otro plus usted poder detectar rápidamente un VAN-A en enterococo y en ese sentido posiblemente en Estados Unidos sí le dé más beneficio a los cocos gram positivos. Doctor, y si bien es cierto que estamos aproximadamente ahorrando 24, 40 horas con la PCR en el hemocultivo que pita como positivo, a mí me parece un sueño
que uno tenga un paciente grave, le sospeche una bacteremia y le haga un drop, una gota pues o 5 mililitros y eso le dé a la hora, a las 2 horas el resultado. ¿Usted cómo ve ese futuro para nuestro medio? Y lo que estuve mirando en los estudios es la dificultad con el inóculo, con los falsos negativos. No sé usted qué futuro vislumbra para la implementación de ese tipo de pruebas en nuestro medio. Sí, doctora, es una muy buena pregunta y observación. Voy a empezar por resaltar que en efecto esta PCR múltiple, estos PCR sindrómicas de Filarray y de otras que puedan llegar, se hacen sobre botella positiva, ¿sí? Que aún a veces queda la duda de, venga, pero ¿por qué no le pido un Filarray en la botella? Pero todavía no ha pitado, o sea, solo se monta sobre botella que pita positivo. Sin embargo, sí hay unas PCRs y pirosecuenciación con RNA-16S que se pueden hacer sobre muestras de sangre que tienen una sensibilidad un poco menor debido a precisamente lo que la doctora señala, que si todavía no ha crecido suficiente la bacteria, pues pueden no detectarse estos microorganismos y hacia eso probablemente apuntan algunas estrategias de una siembra rápida en medios enriquecidos para que una vez tomada la muestra se haga una siembra rápida de un par de horas y se monte allí la PCR y se gane todo ese tiempo de no tener que esperar a la positividad. En lugares como España, por ejemplo, usan mucho PCR RNA-16S. Y conectando con la pregunta de un doctor que hacía de saber si había o no había microorganismo, pues el panel sepsis no tiene ese problema porque justamente se monta sobre botella que pita positivo, o sea, ya sabemos que si hay microorganismo, ese problema estaría para otros paneles. Pero si hacemos PCRs directas o incluso algunos estudios que hay ya con metagenómica, va a presentarse esa dificultad. Es posible que hayan detecciones de material genético de microorganismos que no sean viables y que tocará aprender muy bien a definir cuáles sí tendrán o no un papel en el escenario clínico adecuado. A mí también me parece un sueño porque es mucho más rápido poderlo hacer, pero creo que todavía nos falta un poco en ese camino, doctor. Gracias, doctor.